A comienzos del siglo XVI, Europa se encontraba bajo el dominio de una sola institución. Un poder que no solo gobernaba sobre las almas, sino también sobre reyes y emperadores. Ese poder residía en Roma, el papado. La Iglesia Católica, en su apogeo, dictaba la moral, la política y la economía de las naciones. No existía autoridad más alta que la del Papa. Un hombre considerado vicario de Cristo en la tierra, capaz de abrir o cerrar las puertas del cielo. Sin embargo, a lo largo de los siglos, la corrupción se fue enraizando en la institución eclesiástica. El poder terrenal comenzó a entrelazarse con el divino, y el mensaje de humildad y sacrificio de Cristo se perdió entre lujos y abusos. El cielo, aparentemente, ya no se alcanzaba por la gracia de Dios, sino por oro y plata. La venta de indulgencias, una práctica que prometía la remisión de los pecados a cambio de dinero, se convirtió en uno de los mayores escándalos. El perdón divino, que una vez se ofreció como un regalo gratuito de fe, ahora se comercializaba como cualquier otro producto. El Papa León X, desesperado por financiar la construcción de la nueva Basílica de San Pedro en Roma, impulsó aún más la venta de indulgencias, una medida que aumentó la ira y la indignación entre los fieles. Y en medio de esta descomposición moral, un monje alemán, impulsado por un fervor religioso y una furia creciente, se alzaría para desafiar el poder absoluto del Papa. Martín Lutero. Nacido en 1483, Lutero fue un académico y teólogo profundamente preocupado por la salvación del alma. A lo largo de su vida, luchó con la idea de que la salvación no dependiera de los méritos o buenas obras, sino únicamente de la fe en Dios. Sus estudios de las Escrituras lo llevaron a la convicción de que la doctrina católica se había desviado de los verdaderos principios cristianos. En 1517, Lutero clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Estas tesis, redactadas en latín, eran un ataque frontal contra la venta de indulgencias y otros abusos de la iglesia. Lutero no podía prever que ese simple acto se convertiría en la chispa que incendiaría toda Europa. La Reforma protestante había comenzado. En su núcleo, una idea devastadora para el poder papal: el ser humano podía tener una relación directa con Dios, sin la intermediación de la Iglesia Católica. El concepto de sola fide la justificación por la fe sola, resonó profundamente en los corazones de millones de personas que ya se sentían desilusionadas con la corrupción de la Iglesia. Este pensamiento rompió siglos de autoridad inquebrantable. Las palabras de Lutero y otros reformadores como Ulrico Zwinglio en Suiza, Juan Calvino en Francia, y John Knox en Escocia, se extendieron rápidamente. Pero no fue solo la palabra hablada lo que hizo posible esta rápida propagación. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el siglo anterior permitió la difusión masiva de las ideas reformistas. En cuestión de años, las tesis de Lutero se imprimieron y circularon por toda Europa. El pueblo, que por siglos había sido mantenido en la ignorancia, ahora tenía acceso a las escrituras en sus propios idiomas. La traducción de la Biblia al alemán por Lutero fue un hito crucial en este proceso. Hasta entonces, solo el clero tenía acceso a las escrituras, y solo en latín. Ahora, las masas podían leer y entender la palabra de Dios por sí mismas, sin la necesidad de un intermediario. Pero el papado no permitiría que su poder se erosionara sin luchar. La respuesta de la Iglesia fue rápida y severa. En 1521, el Papa León X excomulgó a Lutero, y el emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico lo declaró hereje en la Dieta de Worms. Sin embargo, Lutero fue protegido por varios príncipes alemanes que veían en la reforma no solo una cuestión de fe, sino una oportunidad para liberarse del yugo de Roma. La contrarreforma fue la respuesta oficial del papado. A través del Concilio de Trento, que duró desde 1545 hasta 1563, la Iglesia Católica intentó reformarse desde dentro y reafirmar sus doctrinas frente a los desafíos protestantes. Sin embargo, esta renovación interna no fue suficiente para detener el avance de las nuevas corrientes religiosas. Las guerras religiosas que estallaron en Europa durante los siglos XVI y XVII fueron devastadoras. Desde la Guerra de los Campesinos en Alemania, pasando por la Guerra de los 100 años en Francia, hasta la sangrienta Guerra de los 30 años que asoló gran parte del continente, millones de vidas se perdieron en un conflicto que en el fondo era tanto político como espiritual.
En el corazón de esta lucha no solo estaba la fe, sino el poder. El papado, que durante siglos había controlado a reyes y emperadores, ahora se encontraba vulnerable ante una fuerza que no podía contener, el pensamiento libre y la autonomía de las naciones. La Reforma Protestante también fue un catalizador para la modernización política y social. Las ideas de libertad individual y responsabilidad personal ante Dios, sin la mediación de una jerarquía eclesiástica, sentaron las bases para los futuros movimientos de independencia y democracia. Nacieron nuevas denominaciones cristianas, como los luteranos, los calvinistas y los anglicanos, que no solo cambiaron el paisaje religioso de Europa, sino también su estructura política. La relación entre la Iglesia y el Estado cambió para siempre. En lugar de un solo poder centralizado en Roma, surgieron iglesias nacionales, como la Iglesia Anglicana en Inglaterra bajo Enrique VIII, que rompió con Roma no por razones teológicas, sino políticas. Este fue otro golpe devastador al poder del Papa, quien vio cómo reinos enteros se alejaban de su control. El poder del Papa se tambaleó, pero no desapareció. Aún hoy, el Vaticano es un centro de influencia, aunque mucho menor de lo que fue en la Edad Media. La Reforma Protestante dejó una herida profunda que cambió para siempre el rostro de la cristiandad y el equilibrio del poder en Europa. El impacto de la Reforma no se limitó a lo religioso. La división del cristianismo trajo consigo un cambio en la forma en que las personas veían la autoridad y el conocimiento. El Renacimiento, que ya había comenzado a cuestionar las tradiciones establecidas, encontró en la Reforma una nueva chispa para la libre exploración intelectual. La ciencia, la filosofía y el arte florecieron en una Europa que ya no estaba completamente bajo el control de una sola institución. Si te ha gustado este vídeo, por favor dale pulgar arriba y suscríbete para más contenido. Sin más que decir, buenas noches.